Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de metodología de la investigación en la cual desarrollaremos la unidad 2 de elementos básicos de epistemología. En este único video abordaremos la totalidad de los contenidos de este teórico práctico persiguiendo los objetivos expresados en el campus virtual. Los temas son concepto de epistemología y su relación con la filosofía y la ciencia, conocimiento vulgar, filosófico y científico. Introduciremos los principales elementos para que una disciplina sea considerada científica. Focalizaremos algunas de las bases de la epistemología para la construcción del conocimiento y por último hablaremos de la lógica de la relación causa-efecto en las ciencias agroalimentarias. La epistemología es una rama de la filosofía. Algunos autores consideran que no hay conocimiento científico sin filosofía. Por lo tanto, se puede decir en pocas palabras que es la filosofía de la construcción del conocimiento científico. El conocimiento, tal como se lo concibe hoy, es un proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. El objeto de estudio de la epistemología es la producción y validación del conocimiento científico o teoría del conocimiento. Etimológicamente, su raíz madre deriva del griego episteme, que significa saber lo que se busca, pues por extensión se acepta que es la base de todo conocimiento. Cabe destacar que la epistemología se encarga del conocimiento científico, a diferencia de la gnoseología, que estudia el conocimiento en general y no se reduce solo al conocimiento científico. La epistemología plantea principalmente tres cuestiones. ¿Qué posibilidad tiene el hombre para conocer? La naturaleza o esencia del conocimiento y los medios para obtener conocimiento, es decir, ¿de qué se vale el hombre para iniciar y desarrollar el conocimiento? Como fue introducido en la unidad 1, la generación de conocimientos se logra por medio de todos los sectores de la ciencia, que, si bien tienen sus particularidades, interactúan vigorosamente entre sí. Como podemos observar, no existe investigación científica sin supuestos de la filosofía acerca de la naturaleza y la sociedad, así como la manera de conocerlas y transformarlas. Por lo tanto, la filosofía y la ciencia se relacionan íntimamente en el proceso de construcción de nuevos conocimientos y este es el objeto de estudio de la epistemología. Destacaremos aquí nuevamente las distintas percepciones del conocimiento. El conocimiento vulgar, que como ya vimos, es iniciado por los sentidos y aprendido en la vida diaria. Incorporamos ahora el conocimiento filosófico, que se caracteriza por cuestionar el hecho aprendido y posee características particulares como ser crítico, somete todo al análisis, sin ninguna influencia ni la de sus propios principios. Metafísico, va más allá de lo observable y entendible. Incondicionado, es autónomo en el acto de pensar para conocer. Universal, su meta es la comprensión total e integral del mundo, para encontrar una sola verdad, la verdad universal. La filosofía se encarga de elaborar un lenguaje común. Y por último, en esta comparación destacaremos nuevamente el conocimiento científico, el cual pretende explicar cada cosa o hecho que sucede a su alrededor para determinar los principios o leyes que lo gobiernan. Y como ya vimos, es selectivo. Cada porción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio, excluyente y diferente. Metódico. Usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente elaborados para comprobar su veracidad. Objetivo. Se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad tal como es. Y verificable. Cada proposición científica debe necesariamente ser probada empíricamente.
Teniendo en claro las características del conocimiento científico, abordaremos entonces cuáles serían los principales elementos para que una disciplina sea considerada científica, los cuales se encuentran relacionados interdependientemente. Un objeto de estudio. Toda disciplina posee un objeto de estudio propio. Como ya vimos en la unidad 1, el principal objeto de estudio de nuestra carrera se relaciona a los sistemas agropecuarios para la producción de alimentos dentro de un contexto socioambiental. En otras palabras, el sector agroalimentario. Un método tomado como un procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón para obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o un enunciado. Como fue visto en la unidad anterior, la metodología científica principal es el método científico. En este contexto, toda disciplina posee estrategias metodológicas propias dependiendo de su objeto de estudio en particular. En tercer lugar, la teoría, que implica la posesión de saberes ya adquiridos y validados en base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o insuficientemente, pero con las que se pueden establecer construcciones hipotéticas para resolver un nuevo problema. Toda disciplina posee teorías propias en las que se apoya. Transversal a estos elementos, la investigación es el proceso propio para la generación de conocimientos científicos, con el fin de resolver problemas probando una teoría en la realidad sustantiva, dejando la posibilidad de ir en sentido inverso, es decir, de la realidad a la teoría. En este aspecto, recordemos los dos enfoques de la investigación, el cuantitativo y cualitativo. Todo sistema de investigación se desarrolla y ordena alrededor de un determinado paradigma, que no es otra cosa que una matriz disciplinaria de la que se hacen parte los modelos interpretativos, los valores, las creencias y hasta los compromisos comunes con que la comunidad científica enfrentan un conjunto problemático. Los paradigmas, de hecho, se expresan en modelos interpretativos, que son una representación conceptual o idealización esquemática de un proceso o situación, que ayudan a concretar una imagen simbólica o matriz de la realidad para comunicar ideas científicas. Como venimos viendo, la epistemología estudia la construcción del conocimiento científico y toma a la filosofía como base. Teniendo en cuenta esta relación, se puede decir que existen bases epistemológicas que permiten generar los conocimientos. Algunas de las que haremos referencia en esta materia son: mayéutica. Consiste principalmente en interrogar, es decir, cuando se quiere llegar al concepto de algo, se pregunta: ¿qué es esto? ¿Por qué? Una vez obtenida la respuesta, se la critica y analiza, y se formula una nueva pregunta que a su vez es nuevamente criticada, y así sucesivamente hasta obtener una respuesta clara y sin contradicciones. La dialéctica es un método de comprensión de la realidad que permite ir más allá de las apariencias y de lo obvio tal como se presenta en nuestros sentidos, y se hace gracias a un proceso de razón especulativa. Es un método que permite superar la razón y permite ir más allá de los meros sentidos y de la percepción. Por lo tanto, constituye un movimiento de lo concreto sensible a lo abstracto, de este a lo concreto pensado y de este a la práctica. Por lo tanto, el punto de partida es lo concreto sensible, dado por el reflejo del mundo circundante a través de sensaciones, percepciones y representaciones, mientras que lo concreto pensado se manifiesta en principios, leyes y teorías, que posteriormente deben someterse a constatación empírica para corroborar su objetividad en la práctica. La dialéctica es un proceso que nos invita a pensar, después cuestionarnos y luego hacer una síntesis. El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos, la inducción y la deducción.
La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a las que se arriban tienen una base empírica, mientras que la deducción se pasa de un conocimiento general a hechos particulares. Las generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales. El método hipotético deductivo incluye los siguientes criterios. Se plantea según una teoría, a menudo con una observación particular que actúe como catalizador del proceso. Es global, es decir, no se restringe a un tiempo, espacio o especie en particular. Muestra una alta capacidad de predecir. El formato general de la predicción es: si la hipótesis es verdadera y si la investigación cumple con las precondiciones de ella, entonces encontraré o sucederá tal y tal resultado. La formulación debe ser precisa. Debe ser sometida a un sinnúmero de investigaciones replicables, cada una diseñada para evaluar su predicción particular. La única fuente posible de causalidad de la variación es el fenómeno señalado por la hipótesis. Requiere un diseño experimental riguroso. Se circunscribe al principio de falsación, es decir, si la hipótesis se falsea en un solo experimento debidamente planteado y realizado, debe ser descartada y una nueva hipótesis debería ser formulada. El método hipotético deductivo posibilita la reestructuración constante del sistema teórico, conceptual o metodológico de la investigación, y por lo tanto se puede clasificar esencialmente como uno de los principales métodos para la construcción de conocimientos. Finalmente, la lógica de la relación causa-efecto representa la mayor expresión de la generación de conocimientos en el campo de las ciencias agroalimentarias, basado principalmente en los métodos inductivo-deductivo e hipotético-deductivo. Lo que se pretende con la investigación científica es buscar la causa que origina el fenómeno y así hallarle una explicación. La relación causa-efecto es cuando encontramos que un fenómeno A causa el efecto B y que B se produce siempre en presencia de A. Sin embargo, la noción de causa ha sido suplantada por el concepto de determinación. Afirmar que A determina a B significa tan solo expresar que ejerce una influencia que es capaz de modificar o alterar el comportamiento de B. Estudiar la forma en que diversos elementos pueden determinarse entre sí no es otra cosa que analizar los diferentes tipos de condicionamientos que pueden existir entre un hecho y otro. Estos condicionamientos pueden adoptar diversas formas como condiciones necesarias, sin las cuales es imposible que ocurra un determinado fenómeno. Condiciones suficientes, es decir, que siempre que aparezcan desencadenan el suceso en estudio. Condiciones contribuyentes, favorecen el suceso investigado pero no alcanzan a determinarlo. Y condiciones contingentes, se presentan solo eventualmente. Por lo tanto, para que estemos en presencia de la causa de un hecho, se deben dar condiciones necesarias y suficientes. Le presentamos la literatura consultada para realizar esta presentación, la cual está debidamente expresada en el campus virtual. A los fines de completar los objetivos propuestos para esta clase, los y las invitamos a realizar las actividades prácticas en el orden que aparecen en el campus virtual. Asimismo,
Les brindamos bibliografía para que puedan ampliar los contenidos vistos en esta presentación y por supuesto estamos a su disposición en los diferentes horarios de consulta. Muchas gracias.